Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Sin Estar Jugando. El día de hoy voy a hacer algo nuevo, algo diferente. Me di cuenta que no era tan entretenido escucharme a mí mismo y a mí solo hablar y opinar acerca de las noticias recientes en el mundo del cine, y pues dejaré las noticias en la página de Facebook de Sin Estar Jugando. Ahí por si quieren pues van a estar todas las noticias, todo lo más relevante. Bueno, más bien lo que yo considero relevante, que si un director irlandés ganó el Festival de Cine de Venezuela, me vale madre. Tal vez no hable de ello, pero qué tal que Brad Pitt tenga un nuevo romance, ahí sí voy a estar. No es cierto. Sí hablaré de noticias chidas, de noticias interesantes, así que si pueden y les interesa, pueden visitar mi página de Facebook Sin Estar Jugando. Ahora sí, adentrémonos del todo con el tema de hoy. Y es que, con el reciente estreno de la película mexicana Ya no estoy aquí, una muy buena película que deja en alto al cine mexicano, me atrevo a decir. Pero bien, con el estreno de esta película se me ocurrió hacer una lista con esta temática de cumbia colombiana. No es cierto, obviamente películas sobre pandillas y cholos y esas cosas. Pero si utilizas Internet Explorer y no sabes de qué película te hablo, te cuento brevemente de qué se trata. La película se centra en Ulises, alias Terco, que funda su pandilla y le pone Los Tercos. Sí, al parecer estábamos ante un pequeño cholito narcisista. Este grupo de jóvenes lo que más disfrutaba eran las reuniones en las que al ritmo de música colombiana, de cumbia colombiana, muy chido la verdad, a pesar de que pues de repente sí hacían sus travesurillas de cholo, como asaltar a uno que otro estudiante o robarse carteles de políticos, en realidad no estaban cometiendo crímenes fuertes. Puede decir que se mantenían alejados del mundo del crimen y las pandillas gracias a la música. Hasta que, sin dar spoilers, Ulises se enfrenta a un malentendido con las pandillas y debe huir a los Estados Unidos con el fin de proteger su vida. La película es buena si nos centramos en todas las cuestiones técnicas. La fotografía la verdad es hermosa, perfecta, es bellísima. Los movimientos de cámara y los encuadres están de verdad hermosos, amigos. Eso, junto con el vestuario y el diseño de producción, transportan a la audiencia al entorno de las pandillas en el norte de México. Y honestamente a mí, con el guión, sí me quedó a deber un poquito, solo un poquito, perdón. Esperaba un poquito más de, no sé, por la temática, un poquito más de balazos. O sea, no me juzguen, no soy un psicópata que solo quiere ver sangre. Por la verdad es que sí, por el tema y el universo en el que se centraba, sí me esperaba un poquito más de la historia. Pero es cuestión mía. Digo, esta película ganó el Festival de Tribeca y yo me emociono si 20 personas escuchan esto el primer día, así que no confíen tanto en mí y mejor vayan a ver Ya no estoy aquí. Ahora sí, hablemos un poquito de este tipo de películas que hablan de barrios o pandillas. Y la verdad no voy a hablar específicamente de películas de cholos, porque terminaría hablando de estas narcopelículas mexicanas de bajo presupuesto. ¿Sí saben de cuáles les hablo? De estas que tienen títulos como El cholo contra el narco marihuano y cosas así. Y en la portada nada más se ve la cara del cholo y como si fuera de una telenovela de los años 90 y así. Pero bueno, hablo de películas que toquen el tema de pandillas y la verdad es que todas estas películas a mi parecer son entretenidas y son recomendaciones que yo siento ustedes deberían ver. La primera de la que les voy a platicar es Historia Americana X, dirigida por Tony Kaye, que por cierto también fue el director de fotografía. Y esta película también es grandiosa en eso, amigos, tiene unas escenas en blanco y negro mamalonas. Esta película es un clásico moderno del cine, yo diría, protagonizada por Edward Norton y Edward Furlong antes de que se convirtiera en el meme que es ahora. Es una película que retrata estos temas raciales de las pandillas de los Estados Unidos en la última década del siglo XX. Estos neonazis blancos de los Estados Unidos que básicamente odian a los latinos o a los afroamericanos, odian que básicamente ellos tengan derechos en su país. Para muchos es la mejor película que Edward Norton ha hecho y honestamente sí podría hacerlo. Su papel es un papel de Oscar, amigos. Interpreta a Derek, que luego de salir de la cárcel tras haber descubierto que las ideologías que lo pusieron en prisión no son precisamente las correctas, intenta evitar que su hermano menor Daniel termine como él. Pero, spoiler, no se crean, vean la película. Desde mi punto de vista es la película que mejor explica esa ideología de la raza aria o del blanco superior. La siguiente película de la que les quiero platicar
Se llama Ciudad de Dios y es brasileña. Dirigida por Katia Lund y Fernando Meirelles. O Meirelles, realmente tampoco tengo puta idea cómo se pronuncia esto. Esta película es una película muy buena, la verdad. Inicia cuando se construye una favela para la gente que se quedó sin hogar por diversas causas y aunque no tienen ni gas, ni luz, ni transporte, pues los dejan vivir ahí. Y ahí conocemos al autonombrado Trío de la Ternura o Trío Ternura, que está conformado por 3 delincuentes respetados del lugar, y también conocemos a Dadinho y Bené, que este último es el hermano menor del líder del Trío de la Ternura. Dadinho y Bené tienen 11 años y se mantienen siguiendo a todos lados a estos 3 cabrones, hasta que un día, pues estos chavitos quieren el respeto de los otros 3 güeyes y deciden entrar a robar a un hotel, y pues el plan no sale como ellos esperaban, y pues les recomiendo que vean la película. Honestamente es una joya, tal vez la mejor película brasileña que yo conozco, o si no al menos es la película brasileña más popular, se los aseguro. Y si la ven, pues ustedes van a ser cool. Es una película que tuvo varias nominaciones al Oscar también para ser una película extranjera. Y pues veanla, está muy chida la verdad. Ahora les voy a platicar de una película de... no quiero ser racista, pero negros feos. Nah, no es cierto. Una película de raperos basada en hechos reales llamada Straight Outta Compton, o como se le conoce en Latinoamérica, Letras Explícitas. Dirigida por F. Gary Gray. La película, basada en hechos reales, muestra el ascenso y la caída de un grupo de rap NWA cuyos miembros eran Dr. Dre, Ice Cube, Eazy-E, MC Ren y DJ Jella. Nomás conozco a Ice Cube de aquí y a Dr. Dre. Esta película, ¿qué les digo? Por supuesto que también se las recomiendo bastante. Retrata muy bien el contexto político de los Estados Unidos en la época de los 80s y 90s y el abuso del poder por parte de la policía hacia la población negra. Obviamente aquí ya suenan temas bastante recientes, con todo lo que pasó pues ahora en las protestas estas, pero esta película habla de esa década, o sea que pues vean amigos, tenemos casi 40 años haciendo las mismas pendejadas. Y pues se hace referencia a hechos ocurridos principalmente en los escenarios de Compton y Los Ángeles, a cosas que realmente sucedieron, como el famoso caso de Rodney King y el juicio posterior a su apalamiento por la policía de Los Ángeles. Es una película bastante entretenida, así que véanla. La siguiente película es una película mexicana, no tiene nombre, literalmente no, se llama Sin Nombre, dirigida por Cary Fukunaga. Súper mexicano el nombre, Vemos a una adolescente hondureña que se une a un pandillero mexicano mientras ambos intentan subirse a un tren que se dirige a los Estados Unidos y van en busca de un futuro más prometedor. La película no entra del todo en la temática de las pandillas, ya que el conflicto principal pues es ese viaje en tren de los personajes, pero por los orígenes de ambos yo pienso que se ganó un lugar en este espacio. Ahora les voy a hablar de una película del señorón Martin Scorsese, protagonizada por Daniel Day-Lewis, Leonardo DiCaprio, y obviamente saben que les estoy hablando de Pandillas de Nueva York. En esta película relata las principales problemáticas de la época, que eran la inmigración irlandesa a la ciudad y la guerra de secesión en curso. La cinta pues nos cuenta la historia del enfrentamiento entre dos pandillas rivales, los nativos liderados por Bill the Butcher Cutting, que es el señor Daniel Day-Lewis, y los conejos muertos, un grupo de inmigrantes recién llegados liderados por Amsterdam Ballon, que es el chamaquito guapo Leonardo DiCaprio. Esta es una película de época ambientada en los años de 1846 a 1862, pero que en mi opinión retrata perfectamente los pleitos territoriales entre pandillas, las ideologías típicas del nosotros llegamos primero, por lo tanto el lugar nos pertenece. Esta película no es solamente un clásico del cine, sino que a mi parecer es una obra maestra, y un dato curioso es que es de las grandes perdedoras en la historia de los Oscar, ya que de 10 nominaciones que obtuvo logró conseguir nada más ninguna. Así es, ninguna. El señor Martin Scorsese tiene muy mala suerte con los Oscars.
La siguiente película es The Outsiders, o como se conoce en Latinoamérica, Los Marginados. La película es otro clásico imperdible, dirigida por un donadie, un tal Francis Ford Coppola. No sé quién chingados es ese señor, la verdad. Todos saben quién es Francis Ford Coppola. Y con un reparto de poca madre también. Christopher Thomas Howell, Ralph Macchio, sí amigos, el de Karate Kid, Matt Dillon, Heather Langenkamp, Patrick Swayze, Rob Lowe, Diane Lane, Emilio Estevez y un chamaquito caguengue que apenas andaba comenzando llamado Tom Cruise. La película relata otra rivalidad más entre pandillas provocada por una tragedia en la década de los 60 en Oklahoma entre los Sock y los Greasers, tomando como protagonista estos últimos, específicamente a Ponyboy, el personaje de Thomas Howell, que junto con los otros Greasers no viven precisamente de una forma muy cómoda, tienen broncas económicas y todo eso, y los Sock, que son la pandilla, podría decirse, más privilegiada y la dominante actual en el territorio. Y pues tienen sus problemas adolescentes típicos de pandillas en películas. Uno de los Greasers se enamora de la novia de uno de los Sock. Hay un asesinato y está bastante buena, la verdad. Yo la recomiendo bastante porque pues tiene por empezar, el director Francis Ford Coppola, y el reparto está de poca madre. Sí, son muchos actores pues conocidos de la época, y ahí empezaba también Tom Cruise y está muy buena, la verdad, deberían verla. La siguiente es una película que en lo personal es mi favorita de la lista. Es un musical. Les estoy hablando de West Side Story. Si ustedes son amantes de los musicales, saben obviamente de cuál película hablo. Es, si no la mejor, sí de los 3 mejores musicales que se han hecho en la historia del cine. Y retrata, sí, adivinaron, otra rivalidad entre pandillas. Esta vez pues son en pandillas de Nueva York, no como la de Scorsese. Esta sí está ubicada en el siglo XX, más específico en la década de los 50, y nos cuenta la historia de 2 bandas de jóvenes, que son los Sharks, que son de origen puertorriqueño, y los Jets, son estadounidenses de origen europeo. Ambos son rivales y viven en disputa. El conflicto surge cuando María, interpretada por Natalie Wood, que es la hermana del jefe de la pandilla puertorriqueña llamado Bernardo, que es George Shakiris, ella y Tony, interpretado por Richard Beymer, que viene siendo un ex miembro de los Jets, se enamoran. Y pues las 2 bandas incitan a los líderes Bernardo y Tony a partirse su madre. Es una especie de Romeo y Julieta, entre comillas, modernos, porque esta película tiene más de 50 años que estrenó. Si no les gustan los musicales, yo les recomiendo que le den una oportunidad a esta película. Es una, verdad, a mí me parece una joya del cine. Y si te gustan los musicales y no la has visto, no sé qué esperas, amigo. De hecho, este año, en diciembre, va a llegar a cines un remake, así que pues esperemos a ver si está a la altura de su antecesora. Pero dejemos de lado los cursis musicales y hablemos de una película de las que nos gustan, de chavos desmadrosos, de delincuentes y esas cosas. American Me, o como le pusieron en Latinoamérica, Santana Americano Yo. Pinche título estúpido, ¿verdad? Pero bueno. Protagonizada por Edward James Olmos y dirigida también por él, esta película está basada en una historia real y nos relata cómo en los años 30 una pandilla de adolescentes se adentra en el mundo de la delincuencia y una serie de robos salen mal y pues llevan a su cabecilla, al señor Santana, Edward James, a pasar 18 años en prisión. Esta película pues es de esos clásicos que a la gente se le olvida que existen. Es muy buena, tengo que decirlo, aunque no se centra del todo en la temática de la lista, ya que explora más la historia de la mafia mexicana en Estados Unidos y pues esas cosas. Pero la verdad es que es muy buena y se las recomiendo bastante. Antes de terminar con la lista, tengo que decir que hay muchas otras películas que seguramente no mencioné. La verdad es que pude mencionar a La Naranja Mecánica porque habla de una pandilla, pero no la considero totalmente dentro de la temática. Jackie Chan tiene una también que se llama Masacre en el Bronx o algo así, pero esa la considero más una película de acción que una sobre pandillas. Y pues no podemos olvidar a un clásico de Disney, Oliver y su pandilla. Es una película animada de una pandilla de perritos. Ay, y Don Gato y su pandilla, amigos, por cierto, también.
Pero bueno, hay una película que toca a la perfección el tema de los barrios, el tema de las pandillas, el tema de los cholos. Y que además pues es un clásico del cine. Tal vez hasta podría yo asegurar que es una película de culto. Una película estrenada en el año 1993, dirigida por Taylor Hackford y protagonizada por Damián Chapa y Benjamin Bratt. Obviamente ya saben de qué película les estoy hablando. Me atrevo a decir que es la película más icónica de la temática de pandillas, diagonal cholos. Y obviamente les estoy hablando de Blood in Blood o Sangre por Sangre. ¿Qué puedo decirles de esta película que probablemente ustedes no sepan aún? Apuesto a que desde que vieron el título del episodio se preguntaron si este podcast iba a hablar de esta película. Y es que es una película súper icónica que, aunque no seas un amante del cine, seguramente la has visto. Es una película bastante larga, tengo que decirlo. La historia comienza cuando Miklo decide volver a su viejo barrio con su madre, ya que anteriormente se había peleado con su padre blanco. Al llegar a donde ella está, pues lo decide dejar, lo abandona a la chingada. Y luego de ver que el barrio pues está con marcas de la banda rival, Miklo quiere ser parte de los vatos locos, estos cholos ahí pandilleros. Por otra parte, Paco le pide que defienda la zona para luego integrarse a ellos. Miklo, en su afán de ser un vato loco, pues defiende la zona peleando contra los 3 puntos de la que viene siendo la otra banda de Los Ángeles, la otra pandilla, sin imaginar que pues no se quedarían con las manos cruzadas y empezaría un desvergue ahí de cholos. Está muy buena. Esta película pues tiene un chorro de cosas, o sea, les voy a contar todo lo que sucede. Existe el personaje que viene siendo el hermano de Paco y primo de Miklo, que es Crucito. Y pues es un pintor. En su fiesta de graduación, estando él con su novia pues en un lugar a solas, ahí cachondeando, aparecen los 3 puntos y pues se desquitan por lo que había pasado antes y lo golpean y lo mandan al hospital. Los vatos locos, en su afán por defender a su carnal de barrio, traman una trampa para Spider, que es el líder de los otros güeyes, de los 3 puntos. Y luego la historia sigue cuando matan a Spider. A Miklo lo meten a la cárcel por eso. Y Paco es obligado a reclutarse en el ejército o irse a prisión. Y Crucito, pues herido, internado en un hospital, sigue con su recuperación, pero después de ese acontecimiento pues se empieza a meter drogas a lo pendejo. Esto es en general todo lo que sucede en la película. Es más, pues es el principio, pero de ahí se desprenden cosas bastante chingonas. Realmente no sé si me entendieron todo lo que dije antes, porque hablé de manera muy general de la película, pero pues es mi opinión sobre ella. La verdad es que si la analizas bien, también puedes encontrarte cosas bastante interesantes sobre la psicología de los personajes y la evolución de su arco como tal. Por ejemplo, tenemos a Miklo como el que llegó al barrio y era tranquilo, callado, reservado, le gustaba el desmadre, pero no como a Paco, y fue el que terminó en la cárcel volviéndose el más desmadroso de todos. Tenemos a Paco, que inició siendo como el más desmadroso y termina convirtiéndose en un legal agente de policía, nada corrupto y así. Y tenemos a Crucito, que tal vez entra en el cliché del artista drogadicto, pero el vato perdió a su hermanito, no pudo volver a caminar y pues le pasaron cosas feas. Y vean Sangre por Sangre, es todo lo que les tengo que decir. Vean todas y cada una de las películas que mencioné en la lista. La verdad es que son muy buenas algunas, las otras son entretenidas y pues también te van a gustar. Espero que les haya gustado. Mi nombre es David Acosta y les recomiendo que sigan escuchando el podcast de Sin Estar Jugando.